En nombre de la ciencia se han cometido algunos de los actos más perturbadores de la historia humana. Experimentos que nunca debieron ocurrir, personas que nunca dieron su consentimiento, resultados que los gobiernos intentaron enterrar para siempre. Hoy no vamos a mirar hacia otro lado. Te contamos los 10 experimentos más perturbadores de la historia, todos reales, todos documentados. Quédate hasta el final porque el número 1 redefine completamente lo que entendemos por ética y humanidad. Número 10. El experimento del muñeco bobo. En 1961, el psicólogo Albert Bandura demostró algo que nadie quería admitir. Los niños aprenden la violencia observándola. Expuso a niños pequeños a adultos que golpeaban agresivamente un muñeco inflable. Después los niños imitaban exactamente la misma violencia. El experimento cambió para siempre la forma en que entendemos la influencia de los medios de comunicación en el comportamiento infantil. Y abrió un debate que todavía no está cerrado. Número 9. El experimento de la conformidad de Asch. En 1951, Solomon Asch reunió a grupos de personas y les mostró líneas de distintas longitudes, preguntando cuál era la más larga. La respuesta era obvia. Pero todos los participantes del grupo, excepto uno, eran actores instruidos para dar la respuesta incorrecta. El resultado fue devastador. El 75% de los participantes reales dieron la respuesta incorrecta al menos una vez para no contradecir al grupo. Preferimos estar equivocados antes que solos. Número 8. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo dividió a estudiantes universitarios normales en dos grupos, guardias y prisioneros en una prisión simulada. Debía durar 2 semanas. Tuvo que detenerse a los 6 días. Los guardias comenzaron a ejercer crueldad psicológica de forma espontánea. Los prisioneros sufrieron colapsos emocionales reales. Zimbardo mismo admitió haber perdido la objetividad científica. El experimento demostró que las circunstancias pueden convertir a cualquier persona normal en un verdugo. Número 7. El experimento de obediencia de Milgram. Stanley Milgram quería entender cómo fue posible el Holocausto. En 1963, pidió a participantes que administraran descargas eléctricas a otra persona cada vez que cometía un error, aumentando el voltaje progresivamente. Las descargas eran falsas, pero los gritos eran grabaciones reales. El 65% de los participantes llegó al voltaje máximo marcado como peligro de muerte simplemente porque una figura de autoridad les decía que continuaran. La obediencia ciega es más común de lo que creemos. Número 6. El monstruo de Wendell Johnson. En 1939, el investigador Wendell Johnson tomó a 22 niños huérfanos y los dividió en dos grupos. A un grupo se le elogió constantemente por su forma de hablar. Al otro se le criticó y ridiculizó. Los niños del segundo grupo desarrollaron tartamudez, inseguridad severa y problemas del habla que arrastraron toda su vida. El experimento fue ocultado durante décadas por vergüenza. Sus víctimas nunca recibieron una disculpa en vida. Número 5. El proyecto Aversión. Entre los años 70 y 80, el ejército sudafricano durante el apartheid sometió a soldados homosexuales a un programa de conversión forzada que incluía descargas eléctricas, castración química y cirugías no consentidas. Más de 900 casos documentados. El proyecto fue clasificado hasta los años 90. Muchas víctimas nunca pudieron hablar de lo que les hicieron. Número 4. Los experimentos de privación sensorial. En los años 50, la CIA financió experimentos en los que sujetos eran colocados en cámaras de aislamiento total durante días, sin luz, sin sonido, sin contacto físico. En menos de 48 horas, la mayoría comenzaba a alucinar. En menos de una semana, perdían el sentido de su propia identidad. Descubrieron que el cerebro humano no puede funcionar sin estimulación externa. El aislamiento prolongado no es confinamiento, es destrucción. Número 3. El niño criado como niña. En 1966, el bebé David Reimer sufrió un accidente durante una circuncisión que destruyó su pene. El psicólogo John Money convenció a sus padres de criarlo como niña, asegurando que la identidad de género era completamente moldeable. Durante años, Money publicó el caso como un éxito rotundo. Era mentira. David nunca se identificó como mujer, vivió con una angustia devastadora y se suicidó a los 38 años. Money nunca admitió su error.
Número 2. La Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés llevó a cabo en China los experimentos más atroces de la historia moderna. Vivisecciones sin anestesia, exposición a armas biológicas, congelación de extremidades para estudiar el daño por frío. Más de 3.000 víctimas documentadas. Lo más perturbador, al final de la guerra, Estados Unidos otorgó inmunidad a los responsables a cambio de los datos obtenidos. La ciencia del horror tuvo precio y alguien lo pagó. Número 1. El experimento del pozo de la desesperación. El psicólogo Harry Harlow aisló a crías de monos recién nacidas en cámaras de acero durante meses, sin contacto, sin afecto, sin estimulación. Los animales desarrollaron psicosis severa, comportamientos autodestructivos y una incapacidad total para relacionarse. Harlow llamó a su aparato la cámara de la desesperación. Lo hizo para demostrar que el afecto es una necesidad biológica tan básica como el alimento. Lo demostró, al precio más alto posible. La ciencia ha iluminado el mundo, pero también ha proyectado algunas de las sombras más oscuras de la historia humana. Estos experimentos nos recuerdan que el conocimiento sin ética no es progreso, es poder sin conciencia. Cuéntanos en los comentarios cuál te ha impactado más o si conocías alguno de estos casos. Suscríbete si quieres seguir explorando el lado más oscuro y desconocido de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.